Primera parte. Libro primero. Historia de una familia. Capítulo primero. Fyodor Pavlovich Karamazov. Alexei Fyodorovich Karamazov era el tercer hijo de un terrateniente de nuestro distrito llamado Fyodor, Teodoro. Pavlovich, cuya trágica muerte ocurrida 13 años atrás, había producido sensación entonces y todavía se recordaba. Ya hablaré de este suceso más adelante. Ahora me limitaré a decir unas palabras sobre el hacendado, como todo el mundo le llamaba, a pesar de que casi nunca había habitado en su hacienda. Fyodor Pavlovich era uno de esos hombres corrompidos que al mismo tiempo son unos ineptos, tipo extraño, pero bastante frecuente, y que lo único que saben es defender sus intereses. Este pequeño propietario empezó con casi nada, y pronto adquirió fama de gorrista. Pero a su muerte poseía unos 100,000 rublos de plata. Esto no le había impedido ser durante su vida uno de los hombres más extravagantes de nuestro distrito. Digo extravagante y no imbécil, porque esta clase de individuos suelen ser inteligentes y astutos. La suya es una ineptitud específica, nacional. Se casó 2 veces y tuvo 3 hijos. El mayor, Dmitri, del primer matrimonio, y los otros 2, Iván y Alexei, del segundo. Su primera esposa pertenecía a una familia noble, los Miusov, acaudalados propietarios del mismo distrito. ¿Cómo aquella joven dotada y además bonita, despierta, de espíritu refinado, ese tipo que tanto abunda entre nuestras contemporáneas, había podido casarse con semejante calavera, como llamaban a mi desgraciado personaje? No creo necesario extenderme con largas explicaciones sobre este punto. Conocí a una joven de la penúltima generación romántica que después de sentir durante varios años un amor misterioso por un caballero con el que podía casarse sin impedimento alguno, se creó ella misma una serie de obstáculos insuperables para esta unión. Una noche tempestuosa, se arrojó desde lo alto de un acantilado a un río rápido y profundo. Así pereció víctima de su imaginación, tan solo por parecerse a la Ofelia de Shakespeare. Si aquel acantilado por el que sentía un cariño especial hubiera sido menos pintoresco, o una simple, baja y prosaica orilla, sin duda aquella desgraciada no se habría suicidado. El hecho es verídico, y seguramente en las 2 o 3 últimas generaciones rusas se han producido muchos casos semejantes. La resolución de Adelaida Miusov fue también, sin duda, consecuencia de influencias ajenas, la exasperación de un alma cautiva. Tal vez su deseo fue emanciparse, protestar contra los convencionalismos sociales y el despotismo de su familia. Su generosa imaginación le presentó momentáneamente a Fyodor Pavlovich, a pesar de su reputación de gorrista, como uno de los elementos más audaces y maliciosos de aquella época, que evolucionaba en sentido favorable, cuando no era otra cosa que un bufón de mala fe. Lo más incitante de la aventura fue un rapto que encantó a Adelaida Ivanovna. Fyodor Pavlovich, debido a su situación, estaba especialmente dispuesto a realizar tales golpes de mano. Quería abrirse camino a toda costa, y le pareció una excelente oportunidad introducirse en una buena familia y embolsarse una bonita dote. En cuanto al amor, no existía por ninguna de las 2 partes, a pesar de la belleza de la joven. Este episodio fue seguramente un caso único en la vida de Fyodor Pavlovich, que tenía verdadera debilidad por el bello sexo, y estaba siempre dispuesto a quedar prendido de unas faldas con tal que le gustasen. Pero la raptada no ejercía sobre él ninguna atracción de tipo sensual. Adelaida Ivanovna advirtió muy pronto que su marido solo le inspiraba desprecio. En estas circunstancias, las desavenencias conyugales no se hicieron esperar. A pesar de que la familia de la fugitiva aceptó el hecho consumado y envió su dote a Adelaida Ivanovna, el hogar empezó a ser escenario de continuas riñas y de una vida desordenada. Se dice que la joven se mostró mucho más noble y digna que Fyodor Pavlovich, el cual, como se supo más tarde, ocultó a su mujer el capital que poseía, 25,000 rublos, de los que ella no oyó nunca hablar.
Además, estuvo mucho tiempo haciendo las necesarias gestiones para que su mujer le transmitiera en buena y debida forma un caserío y una hermosa casa que formaban parte de su dote. Lo consiguió porque sus peticiones insistentes y desvergonzadas enojaban de tal modo a su mujer, que ésta acabó cediendo por cansancio. Por fortuna, la familia intervino y puso freno a la rapacidad de Fyodor Pavlovich. Se sabe que los esposos llegaban frecuentemente a las manos, pero se dice que no era Fyodor Pavlovich el que daba los golpes, sino Adelaida Ivanovna, mujer morena, arrebatada, valerosa, irascible y dotada de un asombroso vigor. Esta acabó por huir con un estudiante que se caía de miseria, dejando en brazos de su marido un niño de 3 años, Mitya. El esposo se apresuró a convertir su casa en un harén y a organizar toda clase de francachelas. Además, recorrió la provincia lamentándose ante el primero que encontraba de la huida de Adelaida Ivanovna, a lo que añadía una serie de detalles sorprendentes sobre su vida conyugal. Se diría que gozaba representando ante todo el mundo el ridículo papel de marido engañado y pintando su infortunio con vivos colores. Tan contento está usted a pesar de su desgracia, Fyodor Pavlovich, que parece un hombre que acaba de ascender en su carrera, le decían los bromistas. No pocos afirmaban que se sentía feliz al mostrarse en su nuevo papel de bufón, y que para hacer reír más fingía no darse cuenta de su cómica situación. ¿Quién sabe si procedía así por ingenuidad? Al fin logró dar con la pista de la fugitiva. La infeliz se hallaba en Petersburgo, donde había terminado de emanciparse. Fyodor Pavlovich empezó a prepararse para partir. ¿Con qué propósito? Ni él mismo lo sabía. Tal vez estaba verdaderamente decidido a trasladarse a Petersburgo, pero una vez adoptada esta resolución, consideró que tenía derecho, a fin de tomar ánimos, a emborracharse en toda regla. Entretanto, la familia de su mujer se enteró de que la desgraciada había muerto en un tugurio, según unos, a consecuencia de unas fiebres tifoideas, según otros, de hambre. Fyodor Pavlovich estaba ebrio cuando le dieron la noticia de la muerte de su esposa, y cuentan que echó a correr por las calles, levantando los brazos al cielo y gritando alborozado: «Ahora, Señor, ya no retienes a tu siervo». Otros aseguran que lloraba como un niño, hasta el punto de que daba pena verle, a pesar de la aversión que inspiraba. Es muy posible que ambas versiones se ajustasen a la verdad, es decir, que se alegrase de su liberación y que llorara a su libertadora. Las personas, incluso las peores, suelen ser más cándidas, más simples de lo que suponemos, sin excluirnos a nosotros. Capítulo 2. Karamazov se desembaraza de su primer hijo. Cualquiera puede figurarse de lo que sería aquel hombre como padre y educador. Abandonó por completo al hijo que había tenido con Adelaida Ivanovna, pero no por animosidad ni por rencor contra su esposa, sino simplemente porque se olvidó de él. Mientras abrumaba a la gente con sus lágrimas y sus lamentos, y hacía de su casa un lugar de depravación, Grigori, un fiel sirviente, recogía a Mitya. Si el niño no hubiera hallado esta protección, seguramente no habría tenido a nadie que le mudara la ropa. También su familia materna le había olvidado. Su abuelo había muerto. Su abuela, establecida en Moscú, estaba enferma. Sus tías se habían casado. Por todo lo cual, Mitya tuvo que pasar casi un año en el pabellón donde habitaba Grigori. Y si su padre se acordaba de él, verdaderamente era imposible que ignorase su existencia. Habría terminado por enviarlo al pabellón para poder entregarse libremente a su disipada vida. Así las cosas, llegó de París un primo de la difunta Adelaida Ivanovna, Piotr Alejandrovich Miusov, que después pasaría muchos años en el extranjero. A la sazón, era todavía muy joven y se distinguía de su familia por su cultura y su exquisita educación. Entonces era un occidentalista convencido, y en la última etapa de su vida sería un liberal del tipo de los que hubo en los años 40 y 50. En el curso de su carrera se relacionó con multitud de ultraliberales, tanto en Rusia como en el extranjero,
y conoció personalmente a Proudhon y a Bakunin. Le gustaba recordar los 3 días de febrero de 1848 en París, y dejaba entrever que había estado a punto de luchar en las barricadas. Este era uno de los mejores recuerdos de su juventud. Poseía una bonita fortuna, alrededor de 1000 almas para contar a la antigua. Su soberbia propiedad estaba a las puertas de nuestro pueblo y limitaba con las tierras de nuestro famoso monasterio. Apenas entró en posesión de su herencia, Piotr Alejandrovich entabló un proceso interminable con los monjes para dilucidar ciertos derechos, no sé a punto fijo si de pesca o de tala de bosques. El caso es que como ciudadano esclarecido, consideró un deber pleitear con el clero. Cuando se enteró de la desgracia de Adelaida Ivanovna, de la que guardaba buen recuerdo y de la existencia de Mitya, se interesó por el niño a pesar del desprecio y de la indignación juvenil que Fyodor Pavlovich, al que entonces veía por primera vez, le inspiraba. Le comunicó francamente su intención de encargarse de Mitya. Mucho tiempo después contaba, como un rasgo característico de Fyodor Pavlovich, que cuando le habló de Mitya, estuvo un momento sin saber de qué niño se trataba, e incluso se asombró de tener un hijo en el pabellón de su hacienda. Por exagerado que fuera este relato, contenía sin duda una parte de verdad. A Fyodor Pavlovich le había gustado siempre adoptar actitudes, representar papeles, a veces sin necesidad, e incluso en detrimento suyo, como en el caso presente. Esto mismo le sucede a muchas personas, entre las que hay algunas que no son tontas, ni mucho menos. Piotr Alejandrovich obró con presteza e incluso fue nombrado tutor del niño, conjuntamente con Fyodor Pavlovich, ya que su madre había dejado tierras y una casa al morir. Mitya se trasladó a casa de su tío, que no tenía familia. Cuando éste hubo de regresar a París después de haber arreglado sus asuntos y asegurado el cobro de sus rentas, confió el niño a una de sus tías, residente en Moscú. Después, ya aclimatado en Francia, se olvidó del niño, sobre todo cuando estalló la Revolución de Febrero, acontecimiento que se grabó en su memoria para toda su vida. Fallecida la tía de Moscú, Mitya fue recogido por una de las hijas casadas de la difunta. Al parecer se trasladó a un cuarto hogar, pero no quiero extenderme por el momento sobre este punto, y menos teniendo que hablar más adelante largamente del primer vástago de Fyodor Pavlovich. Me limito a dar unos cuantos datos, los indispensables para poder empezar mi novela. De los 3 hijos de Fyodor Pavlovich, solo Dmitri creció con la idea de que poseía cierta fortuna, y sería independiente cuando llegase a la mayoría de edad. Su infancia y su juventud fueron muy agitadas. Dejó el colegio antes de terminar sus estudios. Ingresó en la academia militar. Se trasladó al Cáucaso. Sirvió en el ejército. Se le degradó por haberse batido en duelo. Volvió al servicio y gastó alegremente el dinero. Su padre no le dio nada hasta que fue mayor de edad, cuando Mitya había contraído ya importantes deudas. Hasta entonces, hasta que fue mayor de edad, no volvió a ver a su padre. Fue a su tierra natal especialmente para informarse de la cuantía de su fortuna. Su padre le desagradó desde el principio. Estuvo poco tiempo en su casa. Se marchó enseguida con algún dinero y después de haber concertado un acuerdo para percibir las rentas de su propiedad. Detalle curioso. No consiguió que su padre le informara acerca del valor de su hacienda, ni de lo que ésta rentaba. Fyodor Pavlovich vio enseguida, es importante hacer constar este detalle, que Mitya tenía un concepto falso, exagerado, de su fortuna. El padre se alegró de ello, considerando que era un beneficio para él. Dedujo que Mitya era un joven aturdido, impulsivo, apasionado, y que si se le daba alguna pequeña suma para que aplacara su afán de disipación, estaría libre de él durante algún tiempo. Fyodor Pavlovich supo sacar provecho de la situación. Se limitó a desprenderse de vez en cuando de pequeñas cantidades, y un día, 4 años después, Mitya perdió la paciencia y reapareció en la localidad para arreglar las cuentas definitivamente. Entonces se enteró, con gran asombro,
de que no le quedaba nada, que había recibido en especie de Fyodor Pavlovich el valor total de sus bienes, y que incluso podía estar en deuda con él, cosa que no sabía a ciencia cierta, pues las cuentas estaban embrolladísimas. Según tal o cual convenio concertado en esta o aquella fecha, Mitya no tenía derecho a reclamar nada, etc. Mitya se indignó, perdió los estribos y estuvo a punto de perder la razón, al sospechar que todo aquello era una superchería. Este fue el móvil de la tragedia que constituye el fondo de mi primera novela, o mejor dicho, su marco. Pero antes de referir estos hechos, hay que hablar de los otros dos hijos de Fyodor Pavlovich y explicar su origen. Capítulo 3. Nuevo matrimonio y nuevos hijos. Después de haberse desembarazado de Mitya, Fyodor Pavlovich contrajo un nuevo matrimonio que duró 8 años. Su segunda esposa, joven como la primera, era de otra provincia, a la que se había trasladado en compañía de un judío para tratar de negocios. Aunque era un borracho y un perdido, no cesaba de velar por su capital y realizaba excelentes, aunque nada limpias, operaciones. Sofía Ivanovna era hija de un humilde diácono y quedó huérfana en su infancia. Se había educado en la opulenta mansión de su protectora, la viuda del general Borokov, dama de gran prestigio en la sociedad que, además de proporcionarle una educación, había labrado su desgracia. Ignoro los detalles de este infortunio, pero he oído decir que la muchacha, dulce, cándida, paciente, había intentado ahorcarse colgándose de un clavo en la despensa. Tanto la torturaban los continuos reproches y los caprichos de su vieja protectora, que no era mala en el fondo, pero que, al estar todo el día ociosa, se ponía insoportable. Fyodor Pavlovich pidió su mano, pero fue rechazado cuando se obtuvieron informes de él. Entonces propuso a la huérfana raptarla, como había hecho con su primer matrimonio. Con toda seguridad, ella se habría negado a ser su esposa, si hubiese estado mejor informada acerca de él. Pero esto sucedía en otra provincia. Además, ¿qué podía discernir una muchacha de 16 años, como no fuera que era preferible arrojarse al agua antes que seguir en casa de su protectora? Es decir, que la infortunada sustituyó a su bienhechora por un bienhechor. Esta vez Fyodor Pavlovich no recibió ni un céntimo, pues la generala se enfureció de tal modo que lo único que le dio fue su maldición. Pero Fyodor Pavlovich no contaba con el dinero de su nueva esposa. La extraordinaria belleza de la joven, y sobre todo su candor, le habían cautivado, a él, un hombre todo voluptuosidad, que hasta entonces solo había sido sensible a los atractivos más groseros. Sus ojos inocentes me taladran el alma, decía con una sonrisa maligna. Pero aquel ser corrompido solo podía sentir una atracción de tipo sensual. Fyodor Pavlovich no tuvo ningún miramiento con su esposa. Considerando que estaba en deuda con él, ya que la había salvado de una vida insoportable, y aprovechándose de su bondad y su resignación inauditas, pisoteó la decencia conyugal más elemental. Su casa fue escenario de orgías en las que tomaban parte mujeres de mal vivir. Un detalle digno de mención es que Grigori, hombre taciturno, estúpido y obstinado, que había odiado a su primera dueña, se puso de parte de la segunda, discutiendo por ella con su amo de un modo inadmisible en un doméstico. Un día llegó a despedir a las doncellas que rondaban a Fyodor Pavlovich. Andando el tiempo, la desdichada esposa, que había vivido desde su infancia en un perpetuo terror, contrajo una enfermedad nerviosa corriente entre las lugareñas, y que vale a sus víctimas el calificativo de endemoniadas. A veces la enferma, presa de terribles crisis histéricas, perdía la razón. Sin embargo, dio a su marido 2 hijos, Iván, que nació un año después de la boda, y Alexei, que vino al mundo 3 años más tarde. Cuando Sofía Ivanovna murió, Alexei tenía 4 años, y por extraño que parezca, se acordó toda su vida de su madre, aunque como a través de un sueño. Al fallecer Sofía Ivanovna, los 2 niños corrieron la misma suerte que el primero. El padre se olvidó de ellos, los abandonó por completo y Grigori se los llevó a su pabellón.
Allí los encontró la vieja generala, la misma que había educado a la madre. Durante los 8 años en que Sofía Ivanovna fue la esposa de Fyodor Pavlovich, el rencor de la vieja dama hacia ella no había cedido. Sabiendo la vida que llevaba la infeliz, enterada de que estaba enferma y de los escándalos que tenía que soportar, la generala manifestó 2 o 3 veces a los parásitos que la rodeaban: «Bien hecho. Dios la ha castigado por su ingratitud». Exactamente 3 meses después de la muerte de Sofía Ivanovna, la anciana señora apareció en nuestro pueblo y se presentó en casa de Fyodor Pavlovich. Su visita solo duró media hora, pero aprovechó el tiempo. Era el atardecer. Fyodor Pavlovich, al que no había visto desde hacía 8 años, se presentó ante ella en completo estado de embriaguez. Se cuenta que, apenas lo vio llegar, le dio 2 sonoras bofetadas, y a continuación 3 tirones de flequillo. Hecho esto y sin pronunciar palabra, se fue al pabellón donde habitaban los niños. Estaban mal vestidos y sucios, viendo lo cual, la irascible dama dio otra bofetada a Grigori y le dijo que se llevaba a los niños. Tal como estaban, los envolvió en una manta, los puso en el coche y se marchó. Grigori encajó el bofetón como un sirviente perfecto y se abstuvo de emitir la menor protesta. Acompañó a la anciana a su coche y le dijo, inclinándose ante ella profundamente: «Dios la recompensará por su buena acción». «Eres tonto de remate», respondió ella a modo de adiós. Después de analizar el asunto, Fyodor Pavlovich se declaró satisfecho y enseguida dio su consentimiento en regla para que los niños fueran educados en casa de la generala. Hecho esto, se fue a la ciudad a jactarse de los bofetones recibidos. Poco tiempo después murió la generala. Dejó 1000 rublos a cada niño para su instrucción. Este dinero se debía emplear íntegramente en provecho de ellos, y la testadora lo consideraba suficiente. Si otras personas querían hacer algo más, eran muy libres, etc. Aunque no leí el testamento, yo sabía que había en él un pasaje extraño, hijo de la inclinación a lo original. El principal heredero de la generala era, por fortuna, un hombre honrado, el mariscal de la nobleza de nuestra provincia, Eutimio Petrovich Polienov. Este cambió algunas cartas con Fyodor Pavlovich, el cual, sin rechazar sus proposiciones categóricamente, iba alargando el asunto. Viendo que no conseguiría nada del padre de los niños, Eutimio Petrovich se interesó personalmente por ellos, y tomó un cariño especial al menor, que vivió largo tiempo en su casa. Llamo la atención del lector sobre este punto. Los niños fueron educados por Eutimio Petrovich, hombre de bondad nada común, el cual conservó intacto el capital de los niños, que había ascendido a 2000 rublos a su mayoría de edad, al acumularse los intereses. Eutimio Petrovich los educó a costa suya, lo que le representó un gasto de bastante más de 1000 rublos por niño. No haré un relato detallado de la infancia y la juventud de los huérfanos. Me limitaré a exponer los detalles más importantes. El mayor, Iván, fue en su adolescencia un ser taciturno, reconcentrado, pero en modo alguno tímido. Había comprendido que su hermano y él se educaban en casa ajena y por misericordia, y que tenían por padre un hombre que era un baldón para ellos. Este muchacho mostró desde su más tierna infancia, por lo menos según se cuenta, gran capacidad para el estudio. A la edad de 13 años, dejó a la familia de Eutimio Petrovich para estudiar en un colegio de Moscú, como pensionista en casa de un famoso pedagogo, amigo de la infancia de su protector. Más tarde Iván decía que Eutimio Petrovich había procedido impulsado por su ardiente amor al bien, y porque opinaba que un adolescente excepcionalmente dotado debía ser educado por un pedagogo genial. Pero ni con su educación ni con su protector pudo contar cuando ingresó en la universidad. Eutimio Petrovich no había sabido gestionar el asunto del testamento y el legado de la generala no había llegado aún a sus manos, a causa de las formalidades y dilaciones que pesan sobre estos trámites en nuestro país. En una palabra, que nuestro estudiante pasó verdaderos apuros en sus 2 primeros años de universidad, y se vio obligado a ganarse el sustento a la vez que estudiaba.
Hay que hacer constar que no intentó en modo alguno ponerse en relación con su padre. Tal vez procedió así por orgullo, por desprecio al autor de sus días. ¿O acaso su clarividencia le dijo que no podía esperar nada de semejante hombre? Fuera como fuere, el chico no perdió los ánimos y encontró el modo de ganarse la vida. Primero, lecciones a 20 cópex. Después, artículos de 10 líneas sobre escenas de la calle que publicaba en varios periódicos con el seudónimo de Un testigo ocular. Dicen que estos artículos tuvieron éxito porque eran siempre curiosos y agudos. Así el joven reportero demostró su superioridad, tanto en el sentido práctico como en el intelectual, sobre los incontables estudiantes de ambos sexos, siempre necesitados, que en Petersburgo y en Moscú asedian incesantemente las redacciones de los periódicos en demanda de copias y traducciones del francés. Una vez introducido en el mundo periodístico, Iván Fiodorovich ya no perdió el contacto con él. Durante sus últimos años de universidad, publicó informes sobre obras especiales y así se dio a conocer en los medios literarios. Pero solo cuando hubo terminado sus estudios consiguió despertar la atención en un amplio círculo de lectores. Al salir de la universidad, y cuando se disponía a dirigirse al extranjero, con sus 2.000 rublos, publicó en un gran periódico un artículo singular que atrajo la atención incluso de los profanos. El tema era para él desconocido, ya que había seguido los cursos de la Facultad de Ciencias, y el artículo hablaba de tribunales eclesiásticos, cuestión que entonces se debatía en todas partes. El autor examinaba algunas opiniones ajenas y exponía sus puntos de vista personales. Lo sorprendente del artículo era el tono y el modo de exponer las conclusiones. El resultado fue que a la vez que no pocos clericales consideraron al autor como correligionario suyo, los laicos, e incluso los ateos, aplaudieron sus ideas. Si menciono este hecho, es porque el eco del artículo llegó a nuestro famoso monasterio, donde interesaba la cuestión de los tribunales eclesiásticos y en el cual produjo gran perplejidad. El hecho de que el autor hubiera nacido en nuestro pueblo y fuera hijo de ese Fyodor Pavlovich acrecentó el interés general, y precisamente entonces apareció el autor en persona. ¿Por qué vino Iván Fyodorovich a casa de su padre? Recuerdo que me hice esta pregunta con cierta inquietud. Esta visita fatal, que tuvo tan graves consecuencias, fue para mí inexplicable durante mucho tiempo. En verdad, era inexplicable que un hombre tan inteligente y a la vez tan orgulloso y reconcentrado se instalase a la vista de todos en una casa que tan mala fama tenía. Fyodor Pavlovich no había pensado nunca en él, y aunque por nada del mundo habría dado dinero a nadie, siempre estaba temiendo que sus hijos se lo reclamaran. Y he aquí que Iván Fyodorovich se instala en casa de su padre, pasa a su lado 1 mes, 2 meses, y se entiende con él de maravilla. No fui yo solo el que se asombró de esta buena armonía. Piotr Alejandrovich Miusov, del que ya hemos hablado, y que aunque tenía su domicilio en París, estaba pasando una temporada en su propiedad, fue el más sorprendido. Trabó conocimiento con el joven, con el cual rivalizaba en erudición, y lo consideró sumamente interesante. «Es un hombre orgulloso», nos decía. «Se bastará siempre a sí mismo. Tiene lo suficiente para marcharse al extranjero. ¿Qué demonios hace aquí? No hay duda de que no ha venido para sacar dinero a su padre, al que por otra parte de ningún modo se lo sacaría. No le gusta beber ni perseguir a las muchachas. Sin embargo, el viejo ya no puede pasar sin él». Era verdad. El hijo ejercía una visible influencia sobre su padre, el cual, a pesar de su carácter caprichoso y obstinado, le daba la razón muchas veces. Más adelante se supo que Iván había llegado en parte para resolver cuestiones de intereses que afectaban a su hermano mayor, Dmitri, al que había visto por primera vez con este motivo, pero con el que estaba ya ligado por un importante asunto, del que hablaremos con todo detalle a su debido tiempo. Incluso cuando estuve al corriente de ello, seguía viendo en Iván Fyodorovich un ser enigmático, y en su estancia entre nosotros, un hecho difícil de explicar.
Añadiré que actuaba como árbitro y apaciguador entre su padre y Mitia, entonces reñidos hasta el extremo de que este último, Dimitri, había intentado recurrir a la justicia. Por primera vez se hallaba reunida esta familia, cuyos miembros no se habían visto jamás. Solo el menor de los hermanos, Alexei, se hallaba en la comarca desde hacía ya un año. No es conveniente hablar de él en este preámbulo, es decir, antes de que salga a escena en nuestra novela. Sin embargo, he de decir algunas cosas de este personaje para aclarar un detalle singular, y es que mi héroe aparece desde la primera escena con hábito de novicio. Desde hacía un año habitaba en nuestro monasterio y se preparaba para pasar en él todo el resto de su vida. Capítulo 4. El tercer hijo, Aliocha. Tenía 20 años. Sus hermanos Iván y Dimitri tenían 24 y 28 respectivamente. Debo advertir que Aliocha no era en modo alguno un fanático, y ni siquiera, a mi entender, un místico. Yo creo que era sencillamente un filántropo precoz, y que había adoptado la vida monástica, porque era lo único que entonces le atraía, y porque representaba para él la ascensión radiante de su alma liberada de las tinieblas y de los odios de aquí abajo. Aquel camino le atraía únicamente porque había hallado en él a un ser excepcional a su juicio, el famoso Staret Zósimo, al que se entregó con todo el fervor insaciable de su corazón de novicio. Desde la cuna se había mostrado como un ser distinto a los demás. Ya he dicho que habiendo perdido a su madre a los 4 años, se acordó toda su vida de su rostro y de sus caricias, como se recuerdan los de un ser viviente. Estos recuerdos pueden persistir, todos lo sabemos, aunque procedan de una edad más temprana, pero son tan solo como puntos luminosos en las tinieblas, como fragmentos de un inmenso cuadro desaparecido. Este era el caso de Aliocha. Se acordaba de un bello atardecer estival en que por la abierta ventana penetraban los rayos oblicuos del sol poniente. En un rincón de la estancia había una imagen con una vela encendida, y ante la imagen estaba su madre, arrodillada, gimiendo y sollozando violentamente, como en una crisis de nervios. La infeliz lo tenía en brazos, lo estrechaba en ellos hasta casi ahogarlo, y rogaba por él a la Santa Virgen. En un momento en que la madre aflojó el abrazo para acercar el niño a la imagen, el ama, aterrada, llegó corriendo y se lo quitó de los brazos. Aliocha se acordaba del semblante de su madre lleno de sublime exaltación, pero no le gustaba hablar de ello. En su infancia y en su juventud, se mostró concentrado e incluso taciturno, no por timidez ni por adusta misantropía, sino por una especie de preocupación interior tan profunda que le hacía olvidarse de lo que le rodeaba. Sin embargo, amaba a sus semejantes, y sin que nadie le tomara por tonto, tuvo fe en ellos durante toda su vida. Había en él algo que revelaba que no quería erigirse en juez de los demás. Incluso parecía admitirlo todo sin reprobación, aunque a veces con profunda tristeza. Desde su juventud fue inaccesible al asombro y al temor. Al cumplir los 20 años en casa de su padre, donde reinaba el más bajo libertinaje, esta vida se hizo intolerable para su alma casta y pura, y se retiró en silencio, sin censurar ni despreciar a nadie. Su padre, especialmente sensible a las ofensas como buen viejo parásito, le había dispensado una mala acogida. «Se calla, pero no por eso deja de pensar mal de mí», decía. Pero no tardó en abrazarlo y prodigarle sus caricias. En verdad, eran las suyas lágrimas y ternuras de borracho, pero era evidente que sentía por él un amor sincero y profundo que hasta entonces no había sentido por nadie. Desde su infancia, Aliocha había contado con la estimación de todo el mundo. La familia de su protector, Eutimio Petrovich Polienov, le tomó tanto cariño que todos lo consideraban como el niño de la casa. Aliocha había llegado a este hogar a edad tan temprana que no podía conocer la premeditación ni la astucia. A una edad en que se ignoran los artificios con que uno puede atraerse el favor ajeno, y en que se desconoce el arte de hacerse querer. Por lo tanto, este don de atraerse las simpatías era en él algo natural,
espontáneo, ajeno a todo artificio. Lo mismo ocurrió en el colegio, donde los niños como Aliocha suelen atraerse la desconfianza, las burlas e incluso el odio de sus compañeros. Desde su infancia le gustó aislarse para soñar, leer en un rincón. Sin embargo, durante sus años de colegial, gozó de la estimación de todos sus condiscípulos. No era travieso, ni siquiera alegre, pero al observarlo, se veía enseguida que no era un niño triste, sino que poseía un humor apacible e invariable. No quería ser más que nadie. ¿Acaso por esta razón a nadie temía? Y sus compañeros observaban que lejos de envanecerse de ello, procedía como si ignorase su valor y su resolución. Tampoco conocía el rencor. Una hora después de haber recibido una ofensa, dirigía la palabra al ofensor con toda naturalidad, como si no hubiera pasado nada entre ellos. No es que diera muestras de haber olvidado la ofensa, ni de haberla perdonado, sino que no se consideraba ofendido, y con esto se captaba la estimación de los niños. Solo un rasgo de su carácter incitaba a sus compañeros a burlarse de él, aunque no por maldad, sino por diversión. Aliocha era pudoroso y casto hasta lo inaudito. No podía soportar ciertas expresiones, ni ciertos comentarios sobre las mujeres, que para desgracia nuestra, son tradicionales en las escuelas rusas. Muchachos de alma y corazón puros, todavía casi niños, se deleitan en conversaciones e imágenes que a veces repugnan, incluso a los más rudos soldados. Además, estos saben menos de tales cuestiones que los jovencitos de nuestra buena sociedad. No hay en ello, bien se ve, corrupción ni cinismo verdaderos. Pero estos existen en apariencia, y generalmente estos muchachos ven en tal proceder algo delicado, exquisito, digno de imitarse. Al ver que Aliocha Karamazov se tapaba los oídos cuando se hablaba de estas cosas, sus compañeros le cercaban, le apartaban las manos a viva fuerza y le decían obscenidades a gritos. Alexei se debatía, se tiraba al suelo, se tapaba la cara, y soportaba la ofensa en silencio y sin enfadarse. Al fin le dejaban en paz. Cesaban de llamarle jovencita, e incluso se compadecían de él. Aliocha figuró siempre entre los mejores alumnos, pero nunca aspiró al primer puesto. Después de la muerte de su protector, fue todavía 2 años más al colegio. La viuda emprendió muy pronto un viaje a Italia con toda la familia, que se componía tan solo de mujeres. Aliocha fue a vivir entonces a casa de 2 parientas lejanas del difunto, a las que no había visto jamás. No sabía en qué condiciones habitaba en aquella casa. Era propio de él no preocuparse por el gasto que pudiera reportar a las personas con quienes vivía. En este aspecto, era el polo opuesto a su hermano mayor, Iván, que había conocido la pobreza en sus 2 primeros años de universidad, y para el que desde su infancia había sido un tormento comer el pan de un protector. Pero no se podía juzgar severamente este rasgo del carácter de Alexei, pues bastaba conocerle un poco para convencerse de que era uno de esos bonachones capaces de dar toda su fortuna lo mismo para una buena obra que para los manejos de un profesional de la estafa. Desconocía el valor del dinero. Cuando le daban algunas monedas, las llevaba en el bolsillo varias semanas sin saber qué hacer de ellas, o las gastaba en un abrir y cerrar de ojos. Cuando Piotr Alejandrovich Miusov, sumamente quisquilloso en lo concerniente a la honestidad burguesa, conoció más tarde a Alexei, lo describió de este modo. Es tal vez el único hombre del mundo que, encontrándose sin recursos en una gran ciudad, para él desconocida, no se moriría de hambre ni de frío, pues enseguida acudiría alguien a alimentarle y a ayudarle. De lo contrario, él mismo saldría del trance sin inquietarse ni sentirse humillado, y para la gente sería un placer prestarle un servicio. Un año antes de terminar sus estudios, dijo de pronto a las 2 damas que se iba a casa de su padre para llevar a cabo cierto propósito. Ellas lo sintieron en el alma. No consintieron que empeñara el reloj que le había regalado la familia de su protector antes de partir para el extranjero, y le dieron ropa y dinero.
De este, Aliocha les devolvió la mitad, diciendo que quería viajar en tercera. Cuando su padre le preguntó por qué no había terminado los estudios, él no le contestó, pero quedóse más pensativo que de costumbre. Pronto se supo que buscaba la tumba de su madre. Entonces Aliocha declaró que solo para esto había hecho el viaje. Pero seguramente no era esta la única causa. Sin duda, no habría podido explicar qué repentino impulso había obedecido para emprender una ruta nueva e ignorada. Fyodor Pavlovich no había podido orientarle en la busca de la sepultura. Habían transcurrido ya demasiados años desde su muerte para que se acordase de dónde estaba. Digamos 2 palabras sobre Fyodor Pavlovich. Había estado ausente mucho tiempo. 3 o 4 años después de la muerte de su segunda esposa, partió para el mediodía de Rusia y se estableció en Odessa, donde conoció a toda clase de judíos y judías, y terminó por tener entrada no solo en los hogares judíos, sino también en los hebreos. Sin duda, durante este tiempo, había perfeccionado su arte de acumular dinero y manejarlo. Reapareció en nuestro pueblo 3 años antes de la llegada de Aliocha. Sus antiguas amistades lo vieron muy envejecido, para los años que tenía, que no eran muchos. Se mostró más procaz que nunca. El antiguo bufón experimentaba ahora la necesidad de reírse de sus semejantes. Se entregó a sus hábitos licenciosos de un modo más repulsivo que antes, y fomentó la apertura de nuevas tabernas en nuestro distrito. Se le atribuía una fortuna de 100,000 rublos o poco menos, y pronto tuvo numerosos deudores que respondían de sus deudas con sólidas garantías. Últimamente su piel se había arrugado. Su estado de ánimo cambiaba a cada momento, y Fyodor Pavlovich perdía el dominio de sí mismo. Era incapaz de concentrarse, estaba como idiotizado, y sus borracheras eran cada vez mayores. De no contar con Grigori, que también había envejecido mucho, y que le cuidaba a veces como un ayo, la existencia de Fyodor Pavlovich habría sido una sucesión de dificultades. La llegada de Aliocha influyó considerablemente en su ánimo. Recuerdos que dormían desde hacía mucho tiempo en el alma de aquel anciano prematuro despertaron entonces. ¿Sabes que te pareces a la endemoniada?, le decía su hijo, mirándolo. Así llamaba a su segunda esposa. Grigori indicó a Aliocha la tumba de la endemoniada. Lo condujo al cementerio y en un apartado rincón le mostró una modesta lápida, donde estaban grabados el nombre, la edad, la condición y la fecha de la muerte de la difunta. Debajo había una cuarteta como las que suelen verse en las tumbas de la gente de clase media. Lo notable es que la lápida había sido idea de Grigori. La había hecho colocar él a su costa en la tumba de la pobre endemoniada, después de haber importunado a su dueño con sus alusiones. Este había partido al fin para Odessa, encogiéndose de hombros con un gesto de indiferencia para la tumba y para todos sus recuerdos. Ante la sepultura de su madre, Aliocha no demostró emoción alguna. Escuchó el relato que le hizo gravemente Grigori sobre la colocación de la lápida. Se reconcentró unos momentos y se retiró sin decir palabra. Después, en todo un año, no volvió al cementerio ni una sola vez. El episodio de la lápida produjo en Fyodor Pavlovich un efecto inesperado. Llevó al monasterio 1,000 rublos para el descanso del alma de su esposa, pero no de la segunda, la endemoniada, sino de la primera, la que le vapuleaba. Aquella misma tarde se emborrachó y empezó a hablar mal de los monjes en presencia de Aliocha. Fyodor Pavlovich era un alma dura, que no había puesto jamás un cirio ante una imagen. La sensibilidad y la imaginación de semejantes individuos tienen a veces impulsos tan repentinos como extraños. Ya he dicho que su rostro se había cubierto de arrugas. Su fisonomía presentaba las huellas de la vida que había llevado. A las bolsas que pendían bajo sus ojillos siempre procaces, retadores, maliciosos. A las profundas arrugas que surcaban su carnoso rostro, había que añadir un mentón puntiagudo,
y una nuez prominente que le daban un repugnante aspecto de sensualidad. Completaban el cuadro una boca grande, de abultados labios, que dejaba entrever los negros restos de sus dientes carcomidos y que lanzaba al hablar salpicaduras de saliva. Sin embargo, le gustaba bromear acerca de su cara, de la que estaba muy satisfecho, sobre todo de su nariz, no demasiado grande, fina y aguileña. «Es una auténtica nariz romana», decía. «Con esta nariz y con mi nuez, parezco un patricio de la decadencia del imperio». Estaba verdaderamente orgulloso de estos rasgos. Algún tiempo después de haber visto la tumba de su madre, Aliocha dijo a Fyodor Pavlovich que quería ingresar en un monasterio, donde los monjes estaban dispuestos a admitirlo como novicio. Añadió que lo deseaba ardientemente y que imploraba su consentimiento. El viejo estaba enterado de que el starets Zósimo había producido profunda impresión en su bondadoso hijo. «Ese starets es a buen seguro el más honesto de nuestros monjes», dijo después de haber escuchado a Aliocha silencioso y pensativo, y sin asombrarse de su petición. «¿Eso quieres hacer, mi buen Aliocha?» Estaba algo bebido. Tuvo una sonrisa sutil y astuta de borracho. «Ya sabía yo que llegarías a eso. Bien, sea. Tú tienes 2000 rublos. Esta será tu dote. Yo, ángel mío, no te abandonaré nunca, y pagaré por ti todo lo que sea necesario, si nos lo piden. Si no nos piden nada, ¿para qué entrometernos? ¿No te parece? Tú necesitas tan poco dinero como alpiste un canario. A propósito, conozco un caserío próximo a cierto monasterio, que está habitado exclusivamente por las esposas de los monjes, como se las llama. Hay unas 30. Yo he ido a esa aldea. Es interesante, algo que se sale de lo corriente. Lo malo es que no hay allí más que rusas. No se ve ni una sola francesa. Bien podría haber francesas, porque los fondos no faltan. Cuando ellas lo sepan, acudirán. En nuestro monasterio no hay mujeres, solo 200 monjes. Ayunan conscientemente, no lo dudo. ¿De modo que quieres abrazar la religión? Esto es una pena para mí, Aliocha. Me había acostumbrado a tenerte conmigo. Sin embargo, esto significa para mí una buena ocasión, ya que podrás rogar por nosotros, los pecadores que no tenemos limpia la conciencia. Más de una vez me había preguntado, ¿quién rogará por mí? Mi querido Aliocha, yo soy un ignorante sobre estas cuestiones, no lo dudes. Un ignorante en toda regla. Sin embargo, a pesar de mi estupidez, reflexiono a veces, y me digo que los demonios me arrastrarán con sus garfios cuando me muera. Y me pregunto, ¿de dónde salen esos garfios? ¿Son de hierro? ¿Dónde los forjan? ¿Tendrán los demonios una fábrica? Los religiosos están seguros de que el infierno tiene techo. Yo creo de buen grado en el infierno, pero en un infierno sin techo, como el de los luteranos. Esto resulta más fino, y además es un infierno mejor iluminado. Tal vez me digas que, ¿qué importa que tenga o no techo? Pues sí que importa. Pues si no hay techo, no hay ganchos, y entonces no me podrán colgar. Y si no me cuelgan, ¿dónde está la justicia del otro mundo? Habría que inventar los ganchos para mí, solo para mí. Si tú supieras, Aliocha, lo sinvergüenza que soy. Allí no hay ganchos, dijo Aliocha en voz baja, y mirando a su padre gravemente. Entonces habrá sombras de ganchos. Sí, ya sé. Un francés describe así el infierno. He visto la sombra de un cochero, que con la sombra de un cepillo frotaba la sombra de una carroza. ¿Cómo sabes, querido, que allí no hay ganchos? Cuando estés en el monasterio, entérate bien y ven a informarme. Me iré más tranquilo al otro mundo cuando sepa lo que pasa allí. Será mejor para ti estar con los monjes que conmigo, viejo, borracho, rodeado de muchachas. Aunque tú eres como un ángel y estás por encima de todo esto. Por eso te dejo ir.
aunque pienso que tal vez allí ocurra lo mismo. En ese caso, como no eres tonto, tu fervor se extinguirá y volverás curado. Y yo te recibiré con los brazos abiertos, pues eres el único que no me censuras, mi amado hijo. Y ante esto, no puedo menos de conmoverme. Y empezó a lloriquear. Estaba sentimental. Con su maldad se había mezclado el sentimentalismo. Capítulo 5. Los Startzi. El lector se imaginará tal vez a mi héroe como un ser pálido, soñador, enfermizo. Por el contrario, Aliocha era un joven, 19 años, de buena figura y desbordante de salud. Era alto, de cabellos castaños, rostro regular aunque un tanto alargado, mejillas coloradas, ojos de un gris profundo, grandes, brillantes, y expresión pensativa y serena. Se me dirá que tener las mejillas coloradas no impide ser un místico fanático. Pues bien, me parece que Aliocha era tan realista como el primero. Ciertamente creía en los milagros, pero a mi modo de ver, los milagros no afectan al realista, pues no le llevan a creer. El verdadero realista, si es incrédulo, halla siempre en sí mismo la voluntad y la energía para no creer en el milagro, y si éste se le presenta como un hecho incontrastable, dudará de sus sentidos antes que admitir el hecho. Y si lo admite, lo considerará como un hecho natural que anteriormente no conocía. Para el realista no es la fe lo que nace del milagro, sino el milagro el que nace de la fe. Si el realista adquiere fe, ha de admitir también el milagro en virtud de su realismo. El apóstol Santo Tomás dijo que sólo creía lo que veía, y después exclamó: «Señor mío y Dios mío». ¿Había sido el milagro lo que le había obligado a creer? Probablemente no. Creyó porque deseaba creer, y tal vez llevaba ya una fe íntegra en los repliegues más ocultos de su corazón, cuando afirmaba que no creía nada que no hubiera visto. Se dirá sin duda que Aliocha no estaba completamente formado, puesto que no había terminado sus estudios. Esto es verdad, pero sería una injusticia deducir de ello que el muchacho era obtuso o necio. Repito que escogió este camino solamente porque entonces era el único que le atraía, ya que representaba la ascensión hacia la luz, la liberación de su alma de las tinieblas. Además, era un joven de nuestra época, es decir, ávido de verdades, de esos que buscan la verdad con ardor y que una vez que la encuentran, se entregan a ella con todo el fervor de su alma, anhelantes de realizaciones, y se muestran dispuestos a sacrificarlo todo, incluso la vida, por sus fines. Lo malo es que estos jóvenes no comprenden que suele ser más fácil sacrificar la vida que dedicar 5 o 6 años de su hermosa juventud al estudio, a la ciencia, aunque solo sea para multiplicar sus posibilidades de servir a la verdad y alcanzar el fin deseado, lo que supone para ellos un esfuerzo del que no son capaces. Aliocha había elegido el camino opuesto al de la juventud en general, pero con el mismo afán de realidades inmediatas. Apenas se hubo convencido, tras largas reflexiones, de que Dios y la inmortalidad del alma existían, se dijo que quería vivir para alcanzar la inmortalidad. Del mismo modo, si hubiera llegado a la conclusión de que no existían ni la inmortalidad del alma, ni Dios, se habría afiliado al socialismo y al ateísmo. Porque el socialismo no es solo una doctrina obrera, sino que representa el ateísmo en su forma contemporánea. Es la cuestión de la Torre de Babel, que se construyó a espaldas de Dios, no por alcanzar el cielo desde la tierra, sino por bajar a la tierra el cielo. A Aliocha le pareció imposible seguir viviendo como había vivido hasta entonces. Se dijo: «Si quieres ser perfecto, da todo lo que tienes y sigue». Y luego pensó: «No puedo dar solo 2 rublos en vez de darlo todo, ni limitarme a ir a misa en vez de seguirle». ¿Acaso entre los recuerdos de su infancia conservaba el del monasterio, a donde su madre pudo llevarle para asistir a alguna función religiosa? Tal vez había obedecido a la influencia de los rayos oblicuos del sol poniente, al recuerdo de aquel atardecer en que se hallaba ante la imagen hacia la cual lo acercaba su madre, la endemoniada. Llegó a nuestro pueblo pensativo, preguntándose si aquí habría que darlo todo o solamente 2 rublos, y se encontró en el monasterio con el starets.
Me refiero al Starets Zósimo, del que ya he hablado antes. Convendría decir unas palabras del papel que desempeñan los Startsi en nuestros monasterios. Lamento no tener la competencia necesaria en esta cuestión, pero intentaré tratar el asunto someramente. Los especialistas competentes afirman que la institución apareció en los monasterios rusos en una época reciente, hace menos de un siglo, siendo así que en todo el Oriente Ortodoxo, y sobre todo en el Sinaí y en el Monte Athos, existe desde hace 1000 años. Se dice que los Startsi debían de existir en Rusia en una remota antigüedad, pero que a consecuencia de una serie de calamidades y disensiones que sobrevinieron, como la interrupción de las seculares relaciones con Oriente y la caída de Constantinopla, esta institución desapareció en nuestro país. Andando el tiempo, resurgió por impulso de uno de nuestros más grandes ascetas, Paisius Belichovsky, y de sus discípulos. Pero ha transcurrido ya un siglo y aún no rige sino en un reducido número de monasterios. Además, no está libre de persecuciones por considerarla como una innovación en Rusia. Floreció especialmente en el famoso monasterio de Koselskaya Optine. Ignoro cuándo y por iniciativa de quién se implantó en nuestro monasterio, pero por él habían pasado ya 3 Startsi. Zósimo era el último. Apenas tenía ya vida, tan débil y enfermo estaba, y nadie sabía por quién sustituirle. Para nuestro monasterio, esto constituía un grave problema. Era un monasterio que no se había distinguido en nada. No tenía ni reliquias santas ni imágenes milagrosas. No contaba con hechos históricos ni con servicios prestados a la patria, pues todas sus gloriosas tradiciones eran simples detalles de nuestra historia. Lo único que le había dado fama eran sus Startsi, a los que los peregrinos venían a ver y oír en grandes grupos desde todos los lugares del país, teniendo a veces que recorrer millares de verstas. ¿Qué es un Starets? Un Starets es el que absorbe nuestra alma y nuestra voluntad, y hace que nos entreguemos a él, obedeciéndole en todo y con absoluta resignación. El penitente se somete voluntariamente a esta prueba, a este duro aprendizaje, con la esperanza de conseguir tras un largo periodo, tras toda una vida de obediencia, la libertad ante sí mismo, y evitar así la suerte de los que viven sin hacer jamás el hallazgo de su propio ser. La institución de los Startsi procede de una práctica milenaria oriental. Los deberes hacia el Startsi son muy distintos de la obediencia que ha existido siempre en los monasterios rusos. La confesión del militante al Starets es perpetua, y el lazo que une al Starets confesor con el que se confiesa, indisoluble. Se cuenta que en los primeros tiempos del cristianismo, un novicio, después de haber faltado a un deber prescrito por su Starets, dejó su monasterio de Siria y se trasladó a Egipto. Allí realizó actos sublimes, y al fin se le juzgó digno de sufrir el martirio por la fe. Y cuando la iglesia iba a enterrarlo, reverenciándolo ya como un santo, y el diácono pronunció las palabras, «que los catecúmenos salgan». El ataúd que contenía el cuerpo del mártir se levantó de donde estaba, y fue lanzado al exterior del templo 3 veces seguidas. Al fin se supo que el santo mártir había dejado a su Starets y faltado a la obediencia que le debía, y que por lo tanto, sólo de este último podía obtener el perdón, a pesar de su vida sublime. Se llamó al Starets, éste le desligó de la obediencia que le había impuesto, y entonces el mártir pudo ser enterrado sin dificultad. Sin duda, esto no es más que una antigua leyenda, pero he aquí un hecho reciente. Un religioso vivía retirado en el Monte Athos, por el que sentía verdadera adoración, y en el que veía un santuario y un lugar de recogimiento. Un día su Starets le ordenó que fuera a Jerusalén para conocer los santos lugares, y después se trasladara al norte a un punto de Siberia. «Allí está tu puesto, no aquí», le dijo el Starets. El monje, consternado, fue a visitar al patriarca de Constantinopla, y le suplicó que le relevara de la obediencia. El jefe de la iglesia le contestó que ni él ni nadie en el mundo, excepto el Starets del que dependía, podía eximirle de sus obligaciones. Por lo tanto, en ciertos casos, los Startsi poseen una autoridad sin límites. Por eso, en muchos de nuestros monasterios, esta institución se rechazó al principio. Pero el pueblo testimonió enseguida una gran veneración a los Startsi.
Las gentes más modestas y las personas más distinguidas venían en masa a prosternarse ante los startsi de nuestros monasterios para exponerles sus dudas, sus pecados y sus cuitas, y pedirles les guiasen y aconsejaran. Ante esto, los adversarios de los startsi les acusaban, entre otras cosas, de profanar arbitrariamente el sacramento de la confesión, ya que las continuas confidencias del novicio o del laico al starets no tienen en modo alguno carácter de un sacramento. Sea como fuere, la institución de los startsi se ha mantenido y se va implantando gradualmente en los monasterios rusos. Verdad es que este sistema ya milenario de regeneración moral, mediante el cual pasa el hombre al perfeccionarse, de la esclavitud a la libertad, puede ser un arma de dos filos, ya que en vez de la humildad y el dominio de uno mismo, puede fomentar un orgullo satánico y hacer del hombre un esclavo, no un ser libre. El starets Zósimo tenía 65 años. Descendía de una familia de hacendados. En su juventud, había servido en el Cáucaso como oficial del ejército. Sin duda, Aliocha se había sentido cautivado por la distinción particular de que el starets le había hecho objeto, al permitirle que habitara en su misma celda, sin contar con la estimación que le profesaba. Hay que advertir que Aliocha, aunque vivía en el monasterio, no se había comprometido con ningún voto. Podía ir a donde se le antojara y pasar fuera del monasterio días enteros. Si llevaba el hábito era por su propia voluntad y porque no quería distinguirse de los demás habitantes del convento. Es muy posible que en la imaginación juvenil de Aliocha hubieran causado una impresión especialmente profunda la gloria y el poder que rodeaban como una aureola al starets Zósimo. Se contaba del famoso starets que a fuerza de recibir desde hacía muchos años a los numerosos peregrinos que acudían a él para expansionar su corazón ávido de consejos y consuelo, había adquirido una singular perspicacia. Le bastaba mirar a un desconocido para adivinar la razón de su visita, lo que necesitaba e incluso lo que atormentaba su conciencia. El penitente quedaba sorprendido, confundido y a veces atemorizado al verse descubierto antes de haber pronunciado una sola palabra. Aliocha había observado que muchos de los que acudían por primera vez a hablar con el starets Zósimo llegaban con el temor y la inquietud reflejados en el semblante, y que después, al marcharse, la cara antes más sombría estaba radiante de satisfacción. También le sorprendía el hecho de que el starets, lejos de mostrarse severo, fuera un hombre incluso jovial. Los monjes decían que tomaba afecto a los más grandes pecadores, y que los estimaba en proporción con sus pecados. Incluso entonces, cuando estaba ya tan cerca del fin de su vida, Zósimo despertaba envidias y tenía enemigos entre los monjes. El número de los enemigos disminuía, pero entre ellos figuraba cierto anciano taciturno y riguroso ayunador, que gozaba de gran prestigio, al que acompañaban otros religiosos destacados. Pero los partidarios del starets formaban una mayoría abrumadora. Estos sentían gran cariño por él, y algunos le profesaban una adoración fanática. Sus adictos decían en voz baja que era un santo, preveían su próximo fin, y esperaban que pronto haría grandes milagros que cubrirían de gloria al monasterio. Alexei creía ciegamente en el poder milagroso de su starets, del mismo modo que daba crédito a la leyenda del ataúd lanzado al exterior de la iglesia. Era frecuente que se presentaran a Zósimo hijos o padres enfermos para que les aplicara la mano o dijese una oración por ellos. Aliocha veía a muchos de los portadores volver muy pronto, a veces al mismo día siguiente, para arrodillarse ante el starets y darle las gracias por haber curado a sus enfermos. ¿Existía la curación? ¿O se trataba tan solo de una mejoría natural? Aliocha ni siquiera se hacía esta pregunta. Creía ciegamente en la potencia espiritual de su maestro y consideraba la gloria de éste como un triunfo propio. Su corazón latía con violencia y su rostro se iluminaba cuando el starets salía a la puerta del convento para recibir a la multitud de peregrinos que le esperaba, compuesta principalmente por gentes sencillas que llegaban de todos los lugares de Rusia para verle y recibir su bendición. Se arrodillaban ante él, lloraban, besaban sus pies y el suelo que pisaba, y entretanto no cesaban de proferir gritos. El starets les hablaba,
recitaba una corta oración, les daba la bendición y los despedía. Últimamente estaba tan débil a causa de sus achaques que pocas veces podía salir de su celda, y los peregrinos, en algunas ocasiones, esperaban su aparición días enteros. Alyosha no se preguntaba por qué le querían tanto, por qué se arrodillaban ante él, derramando lágrimas de ternura. Se daba perfecta cuenta de que para el alma resignada del sencillo pueblo ruso, abrumada por el trabajo y los pesares, y sobre todo, por la injusticia y el pecado continuos, tanto los propios como los ajenos, no había mayor necesidad ni consuelo más dulce que hallar un santuario o un santo, ante el cual caer de rodillas y adorarlo diciéndose: el pecado, la mentira y la tentación son nuestro patrimonio. Pero hay en el mundo un hombre santo y sublime que posee la verdad, que la conoce. Por lo tanto, la verdad descenderá algún día sobre la tierra, como se nos ha prometido. Alyosha sabía que el pueblo siente e incluso razona así. Y estaba tan seguro como aquellos aldeanos y aquellas mujeres enfermas que acudían con sus hijos, de que el Starets Zósimo era un santo y un depositario de la verdad divina. El convencimiento de que el Starets proporcionaría después de su muerte una gloria extraordinaria al monasterio era en él más profundo acaso que en los monjes. Desde hacía algún tiempo su corazón ardía, y esta llama interior era cada vez más poderosa. No le sorprendía ver el aislamiento en que vivía el Starets. Eso no importa, se decía. En su corazón se encierra el misterio de la renovación para todos. Ese poder que instaurará al fin la justicia en la tierra. Entonces todos serán santos, y todos se amarán entre sí. No habrá ricos ni pobres, personas distinguidas ni seres humildes. Todos serán simples hijos de Dios, y entonces conoceremos el reinado de Cristo. Así soñaba el corazón de Alyosha. En Alexei había producido extraordinaria impresión la llegada de sus dos hermanos. Había simpatizado más con Dmitri, aunque éste había llegado más tarde. En cuanto a Iván, se interesaba mucho por él, pero no congeniaban. Ya llevaban 2 meses viéndose con frecuencia, y no existía entre ellos ningún lazo de simpatía. Alyosha era un ser taciturno, que parecía estar siempre esperando no se sabía qué, y tener vergüenza de algo. Al principio Iván lo miró con curiosidad, pero pronto dejó de prestarle atención. Alyosha quedó entonces algo confuso, y atribuyó la actitud de su hermano a sus diferencias de edad e instrucción. Pero también pensó que la indiferencia que le demostraba Iván podía proceder de alguna causa que él ignoraba. Iván parecía absorto en algún asunto importante, en algún propósito difícil. Esto justificaría la falta de interés con que le trataba. Alyosha se preguntó igualmente si en la actitud de su hermano no habría algo del desprecio natural en un sabio ateo hacia un pobre novicio. Este desprecio, si existía, no le podía ofender. Pero Alyosha esperaba, con una vaga alarma que no lograba explicarse, el momento en que su hermano pudiera intentar acercarse a él. Dmitri hablaba de Iván con un profundo y sincero respeto. Explicó a Alyosha con todo detalle el importante negocio que los había unido estrechamente. El entusiasmo con que Dmitri hablaba de Iván impresionó profundamente a Alyosha, ya que Dmitri, comparado con su hermano, era poco menos que un ignorante. Sus caracteres eran tan distintos que no podían existir dos seres más dispares. Entonces se celebró en la celda del Starets la reunión de aquella familia tan poco unida, reunión que influyó en Alyosha extraordinariamente. El pretexto que la motivó fue en realidad falso. El desacuerdo entre Dmitri y su padre sobre la herencia de su madre había llegado al colmo. Las relaciones entre padre e hijo se habían envenenado hasta resultar insoportables. Fue Fyodor Pavlovich el que sugirió, chanceándose, que se reunieran todos en la celda del Starets. Sin recurrir a la intervención del religioso, se habría podido llegar a un acuerdo más sincero, ya que la autoridad y la influencia del Starets podían imponer la reconciliación. Dmitri, que no había estado nunca en el monasterio, ni visto al Starets Zósimo, creyó que su padre le quería atemorizar y aceptó el desafío. En ello influyó tal vez el hecho de que se reprochaba a sí mismo
secretamente, ciertas brusquedades en su querella con Fyodor Pavlovich. Hay que advertir que Dmitri no vivía, como Iván, en casa de su padre, sino en el otro extremo de la población. A Piotr Alejandrovich Miusov, que estaba pasando una temporada en sus posesiones, le sedujo la idea. Este liberal, a la moda de los años 40 y 50, libre pensador y ateo, tomó parte activa en el asunto, tal vez porque estaba aburrido y vio en ello una diversión. De súbito, le acometió el deseo de ver el convento y al santo. Como su antiguo pleito con el monasterio no había terminado aún, el litigio se basaba en la delimitación de las tierras y en ciertos derechos de pesca y tala de árboles. Pudo utilizar el pretexto de que pretendía resolver el asunto amistosamente con el padre abad. Un visitante animado de tan buenas intenciones podía ser recibido en el monasterio con muchos más miramientos que un simple curioso. Todo ello dio lugar a que se pidiera insistentemente al starets que aceptara el arbitraje, aunque el buen viejo, debido a su enfermedad, ya no salía nunca de su celda ni recibía ningún visitante. El starets Zósimo dio su consentimiento y fijó la fecha. ¿A quién se le ha ocurrido nombrarme juez en este asunto?, se limitó a preguntar a Alyosha con una sonrisa. Ante el anuncio de esta reunión, Alyosha se sintió profundamente inquieto. El único de los asistentes que podía tomar en serio la conferencia era Dmitri. Los demás acudirían para divertirse y su conducta podía ser ofensiva para el starets. Alyosha estaba seguro de ello. Su hermano Iván y Miusov irían al monasterio por pura curiosidad, y su padre para hacer el payaso. Aunque Alyosha hablaba poco, conocía a su padre perfectamente, pues, como ya he dicho, este muchacho no era tan cándido como se creía. Por eso esperaba con inquietud el día señalado. No cabía duda de que sentía verdaderos deseos de que cesara el desacuerdo en su familia. Pero lo que más le preocupaba era su starets. Temía por él, por su gloria. Le desazonaba la idea de las ofensas que pudieran causarle, especialmente las burlas de Miusov y las reticencias del erudito Iván. Pensó incluso en prevenir al starets, en hablarle de los visitantes circunstanciales que iba a recibir, pero reflexionó y no le dijo nada. La víspera del día señalado, Alyosha mandó a decir a Dmitri que lo quería mucho y que esperaba que cumpliera su promesa. Dmitri, que no se acordaba de haber prometido nada, le respondió con una carta en la que le decía que haría todo lo posible por no cometer ninguna bajeza. Que aunque sentía gran respeto por el starets y por Iván, veía en aquella reunión una trampa o una farsa indigna. Sin embargo, antes me tragaré la lengua que cometer una falta de respeto contra ese hombre al que tú veneras, decía Dmitri finalmente. Esta carta no tranquilizó a Alyosha.